Muy bien, pues sí, seguimos. Ya tuve mi dosis de cafeína, ya me siento así como que desperté, como que volví a la vida. Ustedes también, ¿verdad? Les veo los ojos más abiertos. Se les veían hace rato como que se les estaban haciendo pequeñitos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a ver ahora este tema, construyendo identidad. Dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, quien vive en Cristo, les estoy leyendo la versión La Palabra de Hispanoamérica. Quien vive en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tu presencia, la presencia de tu Santo Espíritu siga aquí, Señor, continúa aquí impregnada en cada corazón. Te necesitamos, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que si hay alguna cosa que nos está afligiendo, afanando, angustiando, Señor, la remitimos, Señor, delante de tu trono de gracia. Tú hazte cargo de eso. Queremos estar atentos en cuerpo, alma y espíritu a lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Háblanos, Padre. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues empezamos con una definición de lo que es la identidad. He estado en algunas conferencias donde hablan sobre identidad y me acuerdo que de hecho mi mentor es un hermano de Estados Unidos. Una vez me compartía un poco de este tema de identidad y no sé si ustedes han estado en alguna conferencia así, casi siempre se suele preguntar ¿quién eres? Y entonces tú dices, por ejemplo, si a mí me pregunta, pues soy Oscar Galindo. Bueno, ese es tu nombre, pero ¿quién eres? Bueno, soy un hijo de Dios. Bueno, eso es tu identidad espiritual, digamos, pero ¿quién eres? Y muchas veces parece que es difícil contestar la respuesta a quién eres. Pero podemos entender, ¿verdad?, de acuerdo con esta definición que tenemos aquí, que todo eso que yo dije es parte también de mi identidad. La identidad es un conjunto de rasgos propios los rasgos propios de una persona, de un individuo o de una colectividad. Por ejemplo, aquí estamos en una colectividad, en una congregación cristiana, que lo caracterizan, lo diferencian de los demás. Hay una identidad personal, ¿verdad?, que está conformada por varias identidades colectivas. Por ejemplo, todos los que estamos aquí somos mexicanos. ¿Hay alguien aquí que no es mexicano? Levante su mano para darle la bienvenida. Otro país, creo que todos somos mexicanos. ¿Se fijan? Es algo que compartimos, es una identidad colectiva. Somos mexicanos, somos cristianos, es una colectividad colectiva. Quizá la mayoría de ustedes son mexiquenses, también tiene que ver con una identidad colectiva y tiene que ver con la forma como nos vamos identificando, cómo se va conformando quienes nos percibimos que somos. Tiene que ver también con la conciencia que una persona tiene de esos rasgos que le caracterizan y lo distinguen de los demás. Ahora, ¿cómo se construye la identidad? La identidad es la síntesis de un proceso de identificaciones. ¿Alguien sabe a qué se refiere aquí con la síntesis? Porque aquí ya como que se empieza. Me acuerdo cuando leí el laberinto de la soledad de Octavio Paz. ¿Alguien ha leído aquí el laberinto de la soledad de Octavio Paz? Yo no puedo levantar la mano porque no lo leí. No pasé como de la cuarta, quinta página. Me perdí en el laberinto al principio porque tenía muchos conceptos así que ¿qué? Y volví a leer y como que no, aparte no estaba yo muy concentrado. ¿A qué se refiere cuando hablamos de síntesis? Porque dice la identidad es la síntesis del proceso de identificaciones que se realizan desde la infancia y hasta la adolescencia, pero que pueden seguirse reafirmando, pueden seguirse enriqueciendo el resto de nuestras vidas. Cuando hablamos de algo que se sintetiza, cuando hablamos de una síntesis, tiene que ver con la composición de un todo por la reunión de sus partes, ¿sí? Como un rompecabezas, por ejemplo, que se va armando y con esas piececitas se va conformando un todo. Esa es la síntesis. Entonces tiene que ver con las identidades colectivas, tiene que ver con la forma como nos identificamos con otras personas, como tiene que ver con nuestra historia de vida, con nuestras experiencias, ¿verdad? Tiene que ver cómo nos identificamos con las personas que están en nuestro entorno, principalmente ¿quiénes? Nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres juegan un papel sumamente importante.
las demás personas que están a nuestro alrededor, nuestra comunidad, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros coetáneos, otra palabra dominguera, y eso que es sábado. Coetáneos quiere decir nuestros iguales, nuestros pares, nuestros compañeros, gente con la que compartimos la misma edad, la misma generación, ellos son nuestros coetáneos. Ahora, las experiencias negativas pueden afectar nuestra identidad de tal manera que nosotros abracemos una identidad rota, quebrantada, lastimada, equivocada, errónea, ¿verdad? Ya les conté un poquito de mi historia personal, de cómo fue parte de mi infancia, y pues se habrán dado cuenta ustedes de que yo abracé durante algún tiempo una identidad totalmente quebrantada. Me identificaba como un homosexual, como un gay, como una persona de la comunidad LGBT. Y muchas veces cuando estamos un poco como perdidos, como que hay mucha confusión en nuestra vida, nos aferramos de repente a ciertas identidades que nos dan como cierta seguridad y pertenencia. No sé si se han fijado, por ejemplo, creo que los emos ya no existen, ¿verdad? Hace mucho tiempo había o sea, hay emos aquí. Se reunían ahí afuera del metro Insurgentes en la Ciudad de México. Ahí había, pero así montonales de emos, así con su cabello así, tapándoles la carita y todo, y que a veces los veía uno y decía uno, ay, es emo o ema, y era parte de su identidad, ¿verdad? Las tribus urbanas muchas veces se toman identidades porque les da cierta seguridad y como que cierta pertenencia. Entonces, hay identidades quebrantadas. Yo tuve esa situación, ¿verdad? En la que tenía una identidad quebrantada porque la forma como yo me relacioné con mi papá fue una forma quebrantada desde el principio. Mis papás tenían muchos problemas y hay algo que yo me enteré que sucedió y que eso afectó mi corazoncito infantil, aunque no lo recuerdo, pero me contó mi mamá que cuando yo estaba chiquito, unos 2 años que apenas caminaba, yo me acercaba y me abrazaba a la pierna de mi papá y mi papá me sacudía y me decía, quítate niño, tú no eres mi hijo. ¿No creen ustedes que eso causa que una identidad se rompa? Porque uno necesita aceptación y cuando uno tiene rechazo, uno se siente lastimado y herido. Y nuestro espíritu, nuestra alma lo sabe, aunque uno no lo recuerde, no tenga el recuerdo vivo. Esta ruptura con mi padre, ¿verdad? Este abandono, y mi papá trataba de estar presente y a veces, o sea, porque nos veían, pues estaban separados mis papás. Mi papá estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Y es algo que muchos de nosotros, y yo sé que quizá algunos de ustedes han padecido, la presencia de sus papás, de su papá, de su mamá, pero una ausencia emocional. No están nutriendo como deberían de hacerlo, y ahorita vamos a ver cómo es que se nutre la gente. Esto me produjo que yo tuviera mucha inseguridad. Aparte, pues ya les dije, estaba rodeado de mi abuela, mi madre, mi hermana, mi tía, la otra tía, la prima, la otra prima, hasta la mascota era una perrita. O sea, mujeres por todos lados. ¿Cómo se esperaban que yo fuera un niño masculino si estaba con tantas mujeres a mi alrededor? Me la pasaba en la cocina de mi abuelita. Me iba a jugar con los niños, a tratar de jugar fútbol, pero esa inseguridad tan grande, y yo veía la pelota y corría detrás de la pelota, pero cuando la pelota iba hacia mí, yo huía de la pelota porque sentía que me iban a dar un pelotazo. Y los niños, pues imagínense, ya luego me molestaban. No, pues mejor en la cocina de mi abuelita. Aparte había cosas deliciosas, pues ahí estaba más seguro, pero mi identidad estaba siendo resquebrajada porque no me estaba relacionando con gente que podría nutrir, en ese caso, mi identidad masculina, porque alguien que nutre no solamente es el papá del mismo sexo, sino también los coetáneos en ese tiempo, mis compañeritos de juego. Ahora, ¿por qué es importantísimo tener una identidad sana? Estamos en la diapositiva 4, porque es la base de nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Que incluye, entre otras cosas, sexualidad, vocación, ministerio, el servicio a los demás. Ministerio es servicio, servir a otras personas, matrimonio, familia, todo está relacionado con nuestra identidad. Nos conduce a una autorrealización que no tiene que ver con una cosa egocentrista, es decir, me realizo, cumplo mi visión y misión, y por ahí les voy a dejar una tarea para que investiguen y puedan ustedes definir, anoten eso, definir mi visión y misión personal. Y eso tiene que investigar un poquito, qué es la visión, qué es la misión y cómo puedo yo definir.
Es algo que a mí me enseñaron hace algunos años que estuve en el Instituto Hagai, en Hawái. Nos preguntaron, que iba gente de muchos países: ¿tienen ustedes escrita su visión y misión personal? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es? Entonces es importante que nosotros tengamos nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión en la vida? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Hacia dónde queremos llegar? La identidad nos da dirección y propósito. Una vez salí de una reunión, tuvimos una reunión para personas cristianas que habían dejado la vida homosexual y lésbica. Iba con mi compañera del ministerio ahí por la Diana Cazadora, por Reforma. Por ahí nos reuníamos en una iglesita que nos daban permiso y salimos. Rosy se llamaba, que fue mi mentora, por cierto, y ahí íbamos caminando bien apurados. No, pues que íbamos platicando lo del ministerio y que las reuniones y que los estudios íbamos. Y Rosy era una mujer chiquita y yo con mis zancadotas y ella así chiquitita, la pobrecita así corriendo como una hormiguita corriendo a un lado de un elefante. Y entonces me dice: oye, Óscar, ¿a dónde vamos? Pues no sé. Digo, yo vengo siguiéndote. Dice, pues yo también. Entonces, a veces andamos así en la vida, tenemos mucha prisa y no sabemos para dónde nos dirigimos. La identidad nos ayuda a saber hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro propósito en la vida. Tiene que ver con la vocación, ¿verdad? Y ya les había recomendado ese libro, El mapa para alcanzar el éxito, de Maxwell. Entonces es muy importante tener clara nuestra identidad. Pasamos a la siguiente: ¿cómo es que nuestros padres contribuyen, ¿verdad?, para la formación de nuestra identidad? Recordemos que somos espíritu, ¿qué más? Y, bueno, algunos dicen que en el espíritu está la intuición, en nuestra alma. ¿Qué hay en el alma? Intelecto, sentimientos también, voluntad, emociones. Eso es lo que tiene nuestra alma. Y nuestro cuerpo, nuestros 5 sentidos, que son vista, tacto, olfato. Me salieron como 6, pero bueno. Entonces, Dios desea, dice 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24, que el anhelo de Dios es que todo nuestro ser sea guardado íntegro. Dice irreprochable, sin reproche alguno, es decir, que se mantenga íntegro y saludable. Entonces, Dios dispuso que nosotros naciéramos totalmente dependientes de nuestros padres. ¿Qué pasaría con un bebé que se le deja por ahí en un terreno baldío en algún lugar? Se muere, ¿verdad? Somos muy dependientes. No así con muchos animalitos que, por ejemplo, el caballito acaba de salir y ya luego se pone de pie y vámonos, ¿verdad? Pero está dependiendo de su mamá, ¿verdad? Pero nosotros no somos animalitos, somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo, y Dios diseñó que nuestros padres derramaran en nosotros nutrientes emocionales, espirituales, físicos, protección, cuidados, para que podamos crecer de manera saludable. La primera conexión más fuerte que tenemos es ¿con quién? ¿Con papá o con mamá? Con mamá, ¿verdad? Las mamás son como unos ángeles, son preciosas y dependemos de ellas. Pues aquí nos criamos en el útero, vamos creciendo hasta que salimos, ¿verdad?, al mundo, y desde ahí empieza a crearse algo que los psicólogos llaman seguridad básica. Son como los cimientos. Por ejemplo, aquí me imagino que debe tener cimientos. Todas las casas, edificios tienen cimientos. Esos cimientos de nuestra identidad y de nuestra personalidad tienen que ver con la relación y vinculación con nuestra mamá. Nuestra mamá nos amamanta, nos da lechita, nos da cuidados. Hay mucha oxitocina involucrada en una madre. Es esa hormona del apego, del amor, ¿verdad? Las mamás hacen lo que sea por sus hijos, por cuidarlos, por protegerlos. Entonces, pero el papá debe de estar presente también. Muchas veces se cree que no, pues esa es cosa de la mamá que se encarga de todo. Los papás tienen que estar involucrados. Saben que cuando uno va creciendo, uno va viendo, mamá, pues aparte aquí hay comida, ¿verdad? Papá, aquí no hay comida, pero hay una cara simpática. Y vamos creciendo y vamos distinguiendo. Mamá, papá, son diferentes. Y saben que Dios nos diseñó para que tengamos un apego, una atracción hacia el mismo sexo, pero no de homosexualidad, sino porque sabemos a quién nos queremos parecer.
Y en los niños hay ese apego y esa vinculación al papá porque nos queremos parecer a papá, como dice Topollillo. ¿No oído a Topollillo? Como mi papá, como mi... Bueno, o sea, Topollillo, si Topollillo lo sabe, ¿por qué nosotros no lo sabemos? Y en la niña hay un vínculo con su mamá, pero su papá también reafirma su feminidad. Entonces esos nutrientes son importantes y muchas veces no los tenemos como deberíamos. Entonces está el apego con mamá, el papá está vinculado e involucrado también en esos nutrientes emocionales, se los estoy explicando de una forma muy sencilla, pero también la unión de ellos, ¿ven? Crea nutrientes que el amor entre papá y mamá crea nutrientes que también nosotros somos alimentados y nos fortalecemos y nos dan ganas de casarnos también. Pero ¿qué pasa si mamá y papá se la pasan peleando como perros y gatos, discutiendo? Y entonces uno empieza a hacer votos. No, yo no me voy a casar para estar como mis papás. ¿Cuántas veces han oído eso? Espero que no de su propia boca. Pero muchos están desanimados con el matrimonio. Dios diseñó el matrimonio, pero nos salimos del diseño que Él estableció en Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 33 y los primeros versículos de Efesios 6. Entonces hay esos nutrientes que se derraman sobre el hijo o la hija, y eso también les ayuda a desarrollar una sana sexualidad, porque nos vamos a estar enfocando un poquito en una identidad saludable en todos los aspectos, pero hablando especialmente de la identidad sexual que ahorita está tan transgredida, está tan lastimada, está tan invadida con ideologías. La ideología de género es algo que existe, que muchos dicen, no existe. Por supuesto, una ideología es un conjunto de ideas subjetivas que están totalmente fuera de la ciencia, fuera de la razón, fuera de la biología, fuera de la medicina, para decir, no, es que yo soy como me percibo, ¿verdad? Y yo sé que hay gente que tiene un trastorno llamado disforia de género. Lo sé porque tengo gente en mi familia que tiene esta situación, y es un trastorno que tiene que ser atendido. Pero la solución a la gente que tiene disforia de género, que se siente atrapada en un cuerpo equivocado, no es la cirugía, ni esos implantes que se ponen, ni esas cirugías que les hacen parecer algo que realmente no son, porque cada célula de su cuerpo grita que siguen siendo lo que Dios estableció que fueran. Dios es el que define nuestra identidad desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Así que es importante esta conexión, estos nutrientes. Si el padre está ausente, por ejemplo, y la niña sí tiene conexión con su mamá, pero su feminidad queda sin ser afirmada. Las niñas normalmente van creciendo y conociendo a su padre y van a buscar a un esposo parecido a su papá. El papá establece esa norma, esas pautas. Y si el papá era un papá que de esos que no hablan nunca, que están siempre callados, que no comunican ni nada, se busca uno igual. No sé si se han dado cuenta. Como que tratan de resolver lo que la mamá no pudo resolver con sus propios matrimonios. Y, pero ¿por qué te buscaste un esposo igual que tu papá? Así que es un misterio su vida y su cara y todo, porque no se sabe si está contento, si está feliz. Y muchas veces es una situación de propio quebrantamiento personal, como pasaba con mi papá. Mi papá era así, que se le veía así la cara, nada más su boca era una línea. Está contento, está enojado, pues no se sabe. Ya luego se sabía que estaba enojado porque pegaba gritos, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto. ¿Qué es lo que afecta la identidad sexual de una persona? Lo que llamamos un quebrantamiento en su sexualidad, un quebrantamiento relacional. Es un quebrantamiento en varias áreas de nuestra vida. Saben que la vida nos golpea y nos quebranta a todos en diferentes lugares. Pero hay gente que está quebrantada de manera muy particular en el área de su sexualidad. Cuando hay una ruptura con el padre del mismo sexo, porque es importantísimo que haya esta conexión, entonces dice Elizabeth Moberly, es una escritora y teóloga británica, autora de un libro, de los primeros libros que salieron desde la perspectiva cristiana en relación a la homosexualidad, el libro Homosexualidad, una nueva ética cristiana. Elizabeth Moberly decía: el hijo percibe a su padre del mismo sexo como alguien insensible, desinteresado e indiferente de sus necesidades. Y cuando nosotros sentimos eso, cuando nosotros percibimos que papá no está como debería de estar, que no me estoy involucrando con él, que él no se interesa en mis intereses, solamente me quiere jalar a los suyos, entonces levantamos un muro defensivo.
Hace tiempo tuve consejería con una madre de familia que me contaba lo que sucedió con su hijo. Su hijo pasaba todo el tiempo con ella y ella, una mujer muy bonita, muy guapa de Jalisco. Ya ven que hay fama, ¿verdad?, de las mujeres de Jalisco, los ojazos tapatíos, y hermosa ella, ¿no? Es mi amiga, tengo contacto con ella todavía. Y me decía que entonces su hijo se pasaba mucho tiempo con ella. Saben que los hijos cuyas madres son muy femeninas, muy guapas, y que no tienen un modelo de masculinidad para identificarse, y prevalece el modelo de la madre, que aparte es muy fuerte y muy impactante, se hacen una idolatría hacia la figura femenina. No sé si se han dado cuenta en la comunidad LGBT cómo les encantan las artistas así, muy arregladas, muy bonitas, muy guapas, muy empoderadas. Entonces pasó esto con este pequeñito. Entonces un día llega el papá, que trabajaba todo el tiempo, pero estaba ausente de su casa, y se sienta en el sillón a ver la tele, y de repente pasa el chiquito así con unos collares de la mamá. Y dijo: ay, se me está echando, se me está saliendo del carril. No, hombre, a ver, chiquito, ven para acá. Se puso unos guantes y dice: yo te voy a enseñar a ser hombre. Y lo agarró a golpes. Defiéndete, defiéndete. El papá percibió que el niño le faltaba ese sello de masculinidad y lo quiso hacer a golpes. Y eso sucede demasiado. ¿Y qué pasa? Muro defensivo. Mi papá no me está dando lo que yo necesito, la aceptación, el cariño, la pertenencia, la protección. Pongo un muro defensivo para que no me lastime, pero ese muro defensivo también impide que se imprima en el niño su identidad sexual, que se realice una transferencia de identidad sexual. Y muchas veces levantamos ese muro defensivo, no siempre con las mismas consecuencias. He conocido personas, varones, que han tenido un quebrantamiento sexual y no se van por el lado de la homosexualidad, sino por el lado de la promiscuidad, porque sienten frágil su masculinidad y tratan de afirmarla a través de relacionarse con muchas mujeres y no pueden establecer una sola relación. Entonces es importante reconocer cuando una identidad está quebrantada en el área de la sexualidad. Un niño con una masculinidad o una niña con una feminidad quebrantada, deteriorada, difícilmente se va a relacionar con otros, con sus coetáneos, porque necesitan ser afirmados primero por su padre del mismo sexo para poderse relacionar saludablemente con otros niños, ¿verdad? Porque también con los niños, como yo, puse también un muro defensivo, porque pues me están haciendo bullying, me están molestando, me están persiguiendo. Entonces uno se encierra y de repente, por ejemplo, yo me sentía pues más cómodo con las niñas, porque ellas no, pues las niñas, las mujeres pues son tiernas, dulces, ¿verdad? Ya una hizo así hasta su marquito de cara. Y los hombres son un poquito más violentos. Entonces eso es algo que con lo que nos podemos dar cuenta que una persona está quebrantada en su sexualidad. Ahora, otro punto, pasamos a la siguiente: abuso. Si hay abuso emocional, algo que contribuye a una identidad quebrantada. Abuso emocional o abuso físico. ¿Qué pasa con el abuso emocional o físico? Fíjense que un tío mío, me acuerdo que a su hijito, cuando estaba pequeño, y de repente él daba muestra de que algo le daba miedo, le decía: pareces, ya saben, pareces vieja, pareces con un lenguaje florido. Todo eso son heridas que se causan en la infancia, y la identidad, como ya vimos, tiene que ver con la relación con otros, pero primordialmente con nuestros padres. Entonces, cuando el niño se siente herido, rechazado, lastimado, levanta ese muro, ¿verdad? Cuando haya una situación de sobrefeminización, cuando además el niño tiene un temperamento inclinado a lo artístico o a lo intelectual, y muchas veces las expectativas del papá es que sea futbolista y que le vaya a la América, imagínense. Entonces, y el niño resulta que es pintor, le gusta la música. Entonces muchas veces hay un rechazo que a veces los padres mismos no están conscientes, porque el niño o la niña no está cumpliendo con sus expectativas. Muchas veces hay madres que están esperando a una nena y esperan que la nena sea parecida a ellas y están con esa expectativa.
Y cuando nace la niña sale con la cara del papá. Ay, la pobre. Y la rechazan inconscientemente. A veces es inconsciente, pero esta niña no es como yo quisiera. O niñas que tienen ya esa complexión. Hay niñas que vienen con una complexión, viene de paquete, con una complexión como atlética, así, se les da los deportes y todo. Y la mamá esperaba que fuera una Barbie delgadita, y a veces hay ese rechazo. Me acuerdo de una amiga que tuve que tenía una situación de disforia de género, que su mamá era, así como les estoy diciendo, una mujer femenina, siempre bien maquillada y todo. Y la niña salió con la carita del papá y así como gordita, como robustita. Y siempre la rechazó. Y el papá, y eso sucede también del otro lado, se daba cuenta que la mamá como que no quería a su hija, y él dijo: ven, yo te voy a dar el amor que tu mamá no te da. Y la sobremasculinizó. ¿Me explico? Y sucede lo contrario, y eso afecta la identidad. Ella decía totalmente que ella se percibía que ella era un hombre atrapada en un cuerpo de mujer. Y se cortó el cabello, se cambió el nombre. Ya no sé qué fue de su vida finalmente, pero me acuerdo algo que les voy a compartir que no lo tenía pensado, pero se los voy a decir. Yo la llevé con mi pastor y le dije: pastor, quiero que me ayude a orar por ella, y todos los presenté. Pues fue una cita especial para como de consejería. Y entonces resulta que a ella se abrió y mencionó algunos límites que yo había traspasado. Pues es que yo la había conocido desde chiquita, y cuando la veía yo iba y la saludaba de beso. Y quizá le molestaba, eso no lo dijo, pero le molestaba que yo le dijera por su nombre de mujer. Y el pastor hizo algo muy sabio. ¿Cómo hay que pedir sabiduría para tratar a gente que nos cuesta trabajo entender? Le dijo: bueno, a ver, no te vamos a decir por tu nombre, pero ¿estás de acuerdo con nosotros para que oremos y Dios te muestre cuál es tu verdadera identidad? Sí. Bueno, ¿qué te parece si te decimos por tu apellido? Por decir así, Rogel. No indica si hombre o mujer, y estuvo de acuerdo. Fue algo muy sabio, ¿verdad? Entonces, se dan ese tipo de situaciones. Las personas que tienen disforia de género, esa situación donde hay una verdadera confusión de identidad sexual, que yo quiero decirles que yo tuve un poco de eso. O sea, hubo un momento, y que hay mucha gente que pasa por esa situación de atracción al mismo sexo, de homosexualidad, donde uno no se percibe realmente como un niño. Pero yo tampoco me sentía como una niña. Me sentía así como en el limbo, como la India María, ni de aquí ni de allá. ¿Qué soy? Y así con una confusión, y eso está relacionado también con esta situación de un quebrantamiento sexual. Y jóvenes, es muy importante que entendamos esto, no solo por nosotros que pudiéramos estar pasando por una situación así, que por cierto es más común que los varones se cuestionen su identidad sexual, su identidad masculina es más común, porque la masculinidad, dice Satinover, es un logro. Yo lo veo como un avioncito que llega un momento en que se despega, y la feminidad es un poquito diferente, y normalmente las mujeres están vinculadas con la mamá. El que está más ausente es papá. Hay una grande, enorme crisis de paternidad a nuestro alrededor. Muchos niños abandonados, muchas madres solteras, muchos divorcios, ¿verdad? Las comparaciones no ayudan nada. Muchas veces somos lastimados en nuestra identidad, en nuestra personalidad, en nuestra alma, porque nos comparan, y a veces en la familia, ¿verdad? A mí algo que me decían mucho es que tú eres prietito y tu hermano es blanquito. Y parece gracioso, ¿verdad? Sí. Y yo, quería, no sé, hacer algo para no estar tan prietito. Tu hermano tiene un cuello largo, y pues a ti como que ya no te tocó mucho. Y me acuerdo que yo le hacía, quería así, ¿no? Hacer algo para tener mi cuello más largo. ¿Por qué no eres como tu hermana, que es aplicada y mira puros dieces? Y lo hacen muchas veces con buena intención, no lo hacen con el propósito de lastimarte, pero muchas veces nos lastiman, ¿verdad? Cuando nos comparan. Entonces esto afecta nuestra identidad. Padres que son controladores o manipuladores. Saben que hay algo que dicen los psicólogos que han estudiado el tema de la homosexualidad, y dicen que muchos hijos que tienen, muchos
hijos, muchos hombres y mujeres con problemas de atracción al mismo sexo tienen una situación de padres, una situación familiar de padres narcisistas, que diciéndolo de otra manera, el narcisismo es pues un egocentrismo. Llegan a ser padres, pero todavía van arrastrando su mochila de carencias afectivas, de tal manera que cuando se casan, no se casan con la visión de amar. Alguien que es maduro, quien menos necesita, tiene más capacidad para amar. ¿Me explico? Si mis necesidades emocionales fueron más llenadas, tengo mayor capacidad para dar, puedo ver hacia allá y puedo ver las necesidades de otra y puedo amar de manera incondicional. Pero si llegan dos padres con muchas necesidades, va a tratar de tomar para sus necesidades y entonces hay una lucha. Y entonces los nutrientes que van recibiendo los hijos son toxicidad. Y crecen también niños narcisistas, egocentristas, centrados en ellos mismos, amadores de sí mismos, dice la palabra de Dios. Pero es un resultado pues básicamente del pecado. ¿Cuál es? A mí a veces me preguntan, ¿cuál es la raíz de la homosexualidad? Pues sí, familias disfuncionales, carencia de padres, pero la raíz original es el pecado. Estamos en un mundo caído, por eso hay tantas separaciones, tantos divorcios, todo lo que estamos viendo es una consecuencia. Por eso Dios mandó a Jesucristo para deshacer las obras del diablo. Amén. Para eso lo mandó, para restaurarnos, nos dio un camino. Pero ¿por qué Dios permitió? Pero Dios te está dando una salida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esa es la solución, esa es la respuesta. Yo no estaría aquí. Quiero decirles que la mayoría de mis amigos, de los que les hablé, que conocí en aquel tiempo, cuando yo me fui de mi casa y que desarrollé amistades durante los siguientes años, están muertos, murieron de SIDA. Y no les voy a decir, oigan, busquen a Dios y pórtense bien para que no les dé una infección de transmisión sexual, porque el temor no es la razón principal, sino el amor de Dios. Él nos ama tanto que envió a Jesucristo su Hijo, y Él es el camino, la verdad y la vida. Y necesitas experimentar el poder del Evangelio en tu propia vida para caminar con integridad. Violencia familiar. ¿Saben qué es lo que pasa con la violencia familiar? El niño ve que papá maltrata a mamá, la ningunea, la humilla, quizá la golpea, y el niño varón dice, ¿eso es ser un hombre? No, gracias, yo no quiero ser como mi papá. Y cuando rechazan al papá, no solamente rechazan al papá, sino rechazan también su propia masculinidad. En el lado de la niña, que a veces la niña sale a defender a la mamá de las agresiones del papá. Eso es ser una mujer, una frágil, minimizada, ninguneada. Yo no voy a ser como mi mamá. Y empiezan a hacer votos, nunca me voy a relacionar con un hombre. Y es parte de todo el proceso, de toda esta constelación de factores que contribuyen hacia el lesbianismo. Todo tiene una razón. Queridos jóvenes, es una mentira que la gente nazca siendo homosexual o que nazcan con una identidad equivocada, con una transexualidad. Todo es resultado del quebrantamiento de nuestras vidas. A mí me tocó conocer a muchísimos homosexuales, amigos míos con los que platicaba, y me decían, es que no conocí a mi papá, es que odio a mi papá, es que nunca supe quién era mi papá. Una desconexión era algo común. Entonces, si ustedes preguntan un poquito, claro que ahora salen y dicen, no es cierto, yo tengo una familia excepcional y además nunca fui violado. Por ejemplo, es el otro tema del abuso sexual que ahorita vamos pues nos estamos llegando ahí, la siguiente diapositiva. El abuso sexual, es muy importante entender lo que es el abuso sexual, y de una forma muy sencilla. Hay mucho material sobre el abuso sexual, pero algo que necesitamos entender, la sexualidad de un niño está en gestación, está en desarrollo. Un niño no está listo para tener relaciones sexuales, como ahora están diciendo, ¿verdad? Una señora Montero allá en España, diciendo que los niños están hablando de los derechos sexuales y reproductivos aquí en México. Un niño tiene el derecho de relacionarse sexualmente con quien quiera, sin importar la edad. Imagínense qué barbaridad. La sexualidad de un pequeño está en gestación, en desarrollo, y cualquier forma en la que se rompe ese cascarón de su sexualidad en gestación es abuso sexual. No estamos hablando solamente de violación, eso ya es algo más agresivo. Por eso es diferente la violación del abuso sexual.
Niños que, por ejemplo, presencian las relaciones sexuales de sus padres, es un abuso sexual. Niños que son tocados o que un adulto les pide que los toque. Niños que ya desarrollaron su capacidad, por ejemplo, para bañarse, y está un adulto viéndolos cómo se baña. Ya esos niños ya desarrollaron su pudor, esa vergüenza íntima, natural que Dios ha puesto en nosotros. Ya no quieren que los estén viendo, y mucho menos que los estén tocando. Y muchas madres siguen bañando el grandulón ahí, genruchito, y ya no se vale. Es por eso es tan importante. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ya les digo a las madres de familia, no perpetúen la infancia de sus hijos, porque eso afecta su identidad como personas, como varones, y su identidad sexual. Entonces, tocamientos, besos esos apasionados, así, besar a niños en la boca es una forma de abuso sexual. Los niños no se besan en la boca. Les estás transgrediendo un límite y le estás enseñando que no importa que cualquier adulto los bese en la boca, y eso es un abuso sexual. Hay un muchacho que conocí hace mucho tiempo que él decía, no, pues yo no fui abusado sexualmente, no sé por qué tengo este problema de quebranto sexual. Tenía un problema de quebranto sexual en promiscuidad con muchas mujeres. Y resulta que cuando escuchó un tema de abuso sexual y descubrió que los besos, este beso francés, así de, ya saben, de besos que son para los esposos, no para los novios, y mucho menos para un niño, descubrió que había sido abusado sexualmente por su papá, porque su papá lo había besado de esa manera. Y dice, ahora entiendo cómo yo fui lastimado. Ahora, conocer estas raíces, estas causas, no nos justifica, es para que podamos entender, pero es para poder comprender cómo es que de pronto pudimos haber recibido un daño, o cómo nuestros amigos, nuestros compañeros de la escuela, que tenemos compañeritos, y yo sé que ustedes de repente están ahí en una lucha porque quieren llevarse bien con sus compañeros, pero al mismo tiempo conservar sus valores cristianos. ¿Y a poco no es un reto? ¿Cuántos de aquí tienen amigos abiertamente de la comunidad LGBT en sus universidades, en sus escuelas? Y a lo mejor son tus amigos y no está mal, pero que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, porque muchas veces traspasamos los límites y ya andan. He visto jóvenes con sus banderitas de colores. Eso no es algo que a Dios le agrade, ¿verdad? Otra causa, siguiente diapositiva, la 9, imagen negativa del cuerpo. Una mujer que no se siente femenina, que lo que dice Frank Worden en su libro Ayudando al homosexual, dice que muchas veces, por ejemplo, un niño que no ha sido, por ejemplo, yo no era un niño atlético porque pues estaba, imagínense, la cocina de mi abuelita comiendo cosas ricas. Entonces, un niño que no tiene el cuerpo, las habilidades de otro niño, entonces uno mira, compara, admira y envidia. Yo quisiera tener eso para mí. Y hay otro autor, Andy Comiskey, que dice que se da una especie de canibalismo en la homosexualidad. Dice que hay unas tribus, unos grupos tribales que cuando tienen guerras entre ellos, cuando vencen al guerrero a algún guerrero de la tribu opuesta, se lo comen. O sea, son caníbales no porque digan, ay, pues esta noche nos vamos a cenar a la suegrita que estaba bien gordita y sale mucha barbacoa, no, sino que se lo comen para tratar de integrar, ¿sí me explico?, las habilidades, la valentía, la fuerza del otro en sí mismo. Y algo así sucede sexualmente en la comunidad homosexual. Se está tratando de integrar de formas equivocadas y destructivas habilidades de otros. Construyendo nuestra identidad, tenemos que recuperar lo que nos pertenece, lo que hemos perdido, porque todos hemos sido afectados en nuestra identidad de una u otra manera. Y es importante entender que como hijos de Dios, nuestra identidad está en Cristo. Yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador en el año 1992. Yo creo que ustedes ni nacían, ¿verdad? No estaban ni en preproyecto. Entregué mi vida al Señor y muchas personas me preguntan, oye, ¿cuánto tiempo te dejó dejar de ser homosexual? Pues el tiempo que me llevó pedirle a Dios, en medio de mucho llanto y arrepentimiento, que entrara en mi vida y me hiciera una persona nueva. ¿Por qué? Porque nuestra identidad está en Dios. Él es quien define quiénes somos. Ni el mundo, ni las tentaciones, incluyendo la atracción al mismo sexo, definen
nuestra identidad, porque nuestra identidad está en Cristo. Él es quien dice quiénes somos. Me encanta este pasaje. Es una palabra que se le dio a Ciro en Isaías 45, versículos 2 y 3. Creo que no está aquí, no está. Isaías 45, versículos 2 y 3. Y te daré los tesoros. Es una promesa que Dios le dio a Ciro, pero que nosotros, todas las promesas que encontramos en la palabra, le podemos decir: Señor, esta promesa la quiero para mí, ¿verdad? Hay gente que dice que es muy así, no, eso fue para Ciro y olvídalo, no te toca a ti. Pero él dice: yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Qué hermoso! Dios define nuestro nombre, nuestra identidad, nuestro destino y nuestro propósito. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, encontramos una parte de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Saben que la iglesia de Corinto era, hagan de cuenta, Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Normalmente las ciudades donde son puertos, no sé por qué, pero como que abunda un poquito demasiado el pecado. Y ahí puerto era conocido por un lugar donde estaba un templo para Afrodita, si no me equivoco, para Venus, que las sacerdotisas eran prostitutas. Entonces, muchas hermanitas de la iglesia venían de un trasfondo de quebrantamiento sexual de la prostitución. Y saben que era un lugar donde todos los dones espirituales estaban presentes. Sin embargo, los hermanitos eran muy carnales. Y en esa, después pueden ustedes leer todo 1 Corintios capítulo 6. Al principio les llama la atención porque se pedían prestado y no se pagaban estos traviesos, mal portados. Y aparte se denunciaban y andaban así, todo el mundo sabía que los hermanos se demandaron en puertas de juzgados. Y le dicen: oiga, ¿que acaso no hay gente sabia ahí en la iglesia para que dirima ese tipo de situaciones? Pero había otros que estaban cayendo en pecados de los que Dios los había sacado. Y entonces les dice: chavos, no se equivoquen. No erréis, dice en la versión 60. No se equivoquen, porque todos los que practican el engaño, la lujuria, la idolatría, el adulterio, la homosexualidad, no van a heredar el reino de Dios. Y en vez de que les diga: y ustedes son esto, ¿saben qué? El apóstol Pablo sabía que muchos de ellos seguían cayendo en estas situaciones, pero él afirma lo que Dios había hecho en sus vidas. Jóvenes, nuestra identidad está basada en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que Dios hizo por nosotros. Y vean lo que les dice: y esto ustedes eran homosexuales, eran ladrones, eran estafadores, eran fornicarios, eran adictos a la pornografía, ponle el nombre que tú quieras. Pero ¿saben qué? Ustedes han sido lavados, han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Les estoy diciendo la Reina Valera 60. Entonces tenemos que actuar de acuerdo con la obra que Dios hizo en nuestra vida. Hemos sido lavados, hemos sido justificados, hemos sido santificados. Yo tengo que reconocer que yo salí de la vida homosexual, pero no crean que así de rápido yo dejé ese estilo de vida. Me costó mucho trabajo. Me costó trabajo entender muchas cosas. Y a veces uno quiere expulsar la tentación. Pero si ustedes ven allí en Santiago 1:12, no dice: bienaventurado aquel que no tiene tentaciones. No, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Amas a Dios? ¿Amamos a Dios? Tenemos que decir: Señor, yo te quiero amar. Yo no quiero estar cayendo en esto. Yo no quiero estar haciendo cosas que te desagradan. Señor, yo quiero actuar de acuerdo con lo que tú has hecho en mi vida. Tú ya me has lavado, me has hecho una persona nueva. Y aunque puedo estar luchando contra esto no define mi identidad, porque mi identidad está en Cristo. Es importante, diapositiva 11, sanar las heridas del pasado. Dios sana nuestros corazones heridos, queridos jóvenes. Imagínense si no quedó mi corazón herido con tanto abuso desde mi infancia, repetidamente, tantas etiquetas que escuché durante mi vida, y luego en la vida homosexual tanto intento de relación fallido, con engaños, con mentiras, con excesos.
Dice el Salmo 147, versículos 2 y 3: el Señor sana a los de corazón dolido y venda sus heridas. Y es posible que tú estás necesitando sanidad en tu corazón, en tu vida, por las razones que sean. Quizá pecaste o alguien pecó en contra tuya, o las dos cosas. Salimos heridos y lastimados, y así venimos al Señor, a veces sangrando por heridas que nos ha causado nuestro pasado. Necesitamos sanar esas heridas, porque saben que sanar esas heridas va quitando los obstáculos que nos impiden recibir lo mejor que Dios tiene para nuestras vidas. Y un elemento importante para sanar nuestras heridas es el perdón. Cuando nosotros oramos, como nos enseñó nuestro Señor Jesús, ¿se acuerdan? Perdona nuestras deudas, nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los demás. Es una manera de decir: Señor, que del perdón que tú me das, que de lo que tú me perdonaste tanto. Imagínense si Dios no me perdonó. A veces soy medio chillón y a veces se me salen las lágrimas. Un domingo compartiendo, cuando a veces estaba yo encerrado en una delegación de policía, estaba en un hotel con quién sabe quién. Dios me sacó de lo vil y menospreciable, me lavó y me puso en lugares altos. A Él sea toda la gloria. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Me tocó perdonar a quienes me habían herido, a quienes me habían lastimado. Es decirle: Señor, del perdón que tú me diste, yo lo extiendo a quienes me ofendieron, a quien me abusó, a quien me hirió, a quien me etiquetó, a quien me dijo palabras feas, palabras hirientes, y yo me creí la mentira, pero yo los perdono y los bendigo. Les voy a dar esta fórmula, por decirlo de una manera. Cuando sientan ustedes algo en su corazón en contra de alguien, incluyendo a sus propios padres, pónganlos número 1 en su lista de oración y digan en oración: Señor, del perdón que tú me das, yo lo extiendo hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia aquella persona que me abusó, hacia aquel novio que me engañó, hacia aquella persona que hizo esto contra mí. Yo los perdono y los bendigo en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a fluir el perdón de Dios en tu vida, y van a fluir nutrientes también que tú estás necesitando, de esos vasitos que quedaron resquebrajados y vacíos en tu infancia, y vas a ir creciendo para tener una madurez especial. Yo tuve una experiencia con mi papá muy dolorosa. Yo tuve que reconocer que yo sentía como un odio hacia él. Lo aborrecía, no lo toleraba. Aún como cristiano lo veía y así como que me causaba un malestar. No sé si les ha pasado que hay gente que como que dicen: no soporto a esta persona cerca. Y era mi papá. Y saben que cuando yo oré por él, así de esta manera, Dios fue sanando mi corazón. Y saben que cuando Dios sana nuestro corazón, dejamos de ser niños. Cuando somos niños, miren, así tenemos nuestra vista corta. Y cuando empezamos a crecer, pude ver la historia de mi papá. Mi papá fue el resultado de un abuso a mi abuela. Mi abuelo Galindo le dio el apellido, pero él nunca se sintió amado con un amor incondicional. Fue abusado, fue rechazado. Sus hermanos le decían cosas, le llamaban por el apellido de aquel hombre que había embarazado a mi abuela, que por cierto era el hijo de un pastor. Y mi papá creció con ese resentimiento en su corazón. Y cuando yo entendí la necesidad no solo de perdonar a mi papá, sino de buscar una reconciliación con él, yo le empecé a abrazar y sentía esa dureza, como cuando abraza uno un poste. Mi papá se ponía así como durito. Y yo dije: como que está medio tenso. Y yo lo seguía abrazando. Ya se fue poniendo más flojito, ya se sentía como un árbol, poquito menos duro. Y en el 28 de diciembre de 1999, mi papá nos reunió a mis hermanos, a mis medios hermanos, sus hijos de su segundo matrimonio, que son mis hermanitos, que los amo con toda el alma, para decirnos que pues se había reconciliado con su esposa. Y yo pude decirle de mi corazón: papá, yo quiero que sepas que te amo y que quiero que reforcemos vínculos. Fue la primera vez que le dije a mi papá que lo amaba. Se murió 20 días después. Me dolió en el alma.
Me enojé con Dios, le dije: Señor, ¿por qué ahora que me estoy reconciliando con mi papá tú te lo llevas? Y Él me dijo: yo soy tu Padre Celestial, refuerza vínculos conmigo. Puede estar en paz. Mi papá se fue, pero le dio la oportunidad y me dio la oportunidad de que nos reconciliáramos a ese grado. Ponte de pie, por favor.